Gloria a Dios. Hermanos, el Señor les bendiga. Es un nuevo día hoy. Nuevas son las misericordias de Dios, dice, todas las mañanas. Es un privilegio que estemos en este lugar con todo y las batallas, los problemas, las adversidades y las dificultades que podamos tener como seres humanos. Tenemos un punto de apoyo, que es que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ya no somos el común de la humanidad. Ahora nosotros estamos en una situación diferente. Ahora todos los cristianos sabemos que de una u otra manera iremos a la presencia del Señor. Digo de una u otra manera porque si el Señor aparece, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero si Dios nos llama a través de la muerte, pues iremos a su presencia. O sea, todos los cristianos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador no mueren más. O sea, está garantizada una vida eterna. Lo que sí no está garantizado es que los galardones que se pudieron haber recibido por haber hecho las cosas como Dios le agradan podrán dejar de recibirse. Vamos a leer unos versos para que todos veamos de lo que estamos hablando. Si le pudiéramos poner un tema, un nombre a este tema, a lo que vamos a platicar hoy, podríamos decir que todos tenemos la posibilidad de disfrutar el tiempo presente, independientemente, digamos, disfrutando en adversidad o con gozo a pesar de adversidad. Disfrutar en adversidad es consecuencia de que interiormente tenemos nosotros fundamentada nuestra vida. Todos tenemos problemas, nadie puede decir que no tiene problemas. La verdad es que el simple hecho de estar aquí como extranjero, como advenedizo, recuérdese que la ciudadanía de los cristianos está en los cielos. Como consecuencia quiere decir que su nacionalidad no es terrena. Estamos temporalmente en la tierra con el propósito de que aprendamos a manejar en adversidad personalmente cada uno las condiciones de vida. Para eso hemos venido, para aprender a manejar la adversidad, para aprender a manejar la dificultad. En raras ocasiones hay una estabilidad plena emocional, en raras ocasiones hay una estabilidad plena afectiva. Siempre hay altibajos. Yo creo que la mejor época de los seres humanos es cuando se es soltero. No hay responsabilidades con otra persona. Y a consecuencia de eso, pues, las personas, los problemas que tienen son de carácter provisión económico, se torna un poquito dificultoso. En otras ocasiones, la responsabilidad de adquirir un nivel académico, eso requiere un esfuerzo y no siempre le dedicamos el tiempo necesario y eso nos provoca algunos fracasos de carácter estudiantil. Pero cuando una persona entra al vínculo del matrimonio, ya son dos diferentes personas a situaciones de adversidad. Pero en fin, el punto no es ese. Todo surge porque Pablo decía Pablo, el que quiera tener problemas o entrar en derroteros de dificultad, que se case. Fíjense, hermanos, que acabo de observar que tenemos ahí en el iPad que está transmitiendo la batería baja. Voy a suplicarle a David que ponga una cortina musical y voy a buscar un cargador. Aquí había uno, pero ya no está. Bueno, lo voy a buscar. Por favor, el interludio musical.
quién te irás. Muy bien. Estábamos diciendo que todos los seres humanos, por el hecho de estar sobre la faz de la Tierra, tenemos problemas de todo tipo. Los problemas de salud son bien difíciles de manejar, pero hay una serie de problemas y yo me atrevo a decir que es porque los cristianos estamos en un lugar donde no tenemos que estar. La razón por la cual Dios nos dio cuerpo es para que aprendamos a gobernar nuestra alma. El gobierno del alma viene exclusivamente de la presencia del Espíritu vivificado en nosotros. Entre más escritura hay en nosotros, más posibilidades tenemos nosotros de que el Espíritu Santo nos enseñe a manejar las circunstancias terrenas de grande adversidad. Yo quisiera que esta mañana oráramos y vamos a hablar sobre algunos aspectos de un profeta que todos lo vemos como alguien que al principio su desobediencia lo llevó a un trato personalizado por Dios. Oremos y luego hablamos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia. Te pedimos perdón, Padre, nosotros humanamente no merecemos absolutamente nada de lo que tú nos das. Pero Jesucristo nos posibilitó un lugar delante de ti. Nos dejó al Espíritu Santo para que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, sea parte de la personalidad de la nueva naturaleza, de la nueva criatura. Ahora te suplicamos, Dios eterno, que todos y cada uno de los miembros de tu cuerpo místico, en especial, Padre, los de la Iglesia de Cristo Monte Gerizim, dobleguen, Señor, su postura humana. Den espacio, Señor, a tu palabra para que la herencia generacional que muchas veces antecede, inclusive la vida espiritual, sea reducida a nada. Por el poder de aquel que en la cruz del Calvario cargó con todas nuestras debilidades y todos nuestros problemas. Todo te lo estamos pidiendo en el nombre, Padre, que está sobre todo nombre, en el nombre poderoso y misericordioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Fíjense, hermanos, que estábamos hablando de un profeta, queremos hablar de un profeta que tiene 3 capítulos nada más en la Biblia y está situado dentro de los profetas menores. Luego del profeta Abdías, luego del profeta Abdías y antes del profeta Miqueas, aparece Jonás. Jonás, el nombre Jonás quiere decir paloma. Este nombre es curioso, ¿verdad? Porque la personalidad de Jonás a todas luces era enérgico, colérico, violento y de mentalidad, digamos así, demasiado estrecha en lo que Dios requería. Pero con todo y esto, Jonás fue utilizado por Dios. Me atrevería a decir entonces que Dios utiliza al que Él quiere. Es decir, no precisamente por sus cualidades ni por sus características humanas. No, Dios utiliza al que Él tiene programado con una función dentro del mundo temporal. Este libro se escribe más o menos, este libro profético menor se escribe más o menos 760 años antes de Cristo. Y se calcula que Jonás tendría aproximadamente 35 años. Había una tribu, los asirios, era un pueblo grande, fuerte, era poderoso, eran enemigos de Israel y ellos dominaban el Medio Oriente potencialmente entre los años 885 y los años 665 antes de Cristo. Escuche, 885 a 665 antes de Cristo, ellos dominaban el Medio Oriente. Eran pueblos sumamente violentos y ellos continuamente vivían atropellando a Israel, o sea, las 10 tribus de Israel, y atropellando a Jerusalén, que eran la tribu de Judá con Benjamín. Jonás
aparece también en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25. Y también Jesucristo lo menciona cuando habla que únicamente van a tener la señal de Jonás. Pero entremos a ver algunos detalles de Jonás. Solo quiero decirles, Jonás fue enviado a Asiria, un pueblo llamado Nínive, pero que era de gente pagana opuesta totalmente contra Israel y contra Judá, o sea, contra Israel que estaba en Samaria y contra Judá que estaba en Jerusalén. Eran gente altamente violenta. Pero mire, pues Nínive fue enviado Jonás fue enviado a Siria, a un lugar llamado Nínive. Pero también Elías fue enviado a Sarepta, y también Eliseo fue enviado a Damasco, o sea, fueron enviados a lugares donde no precisamente eran valorados y reconocidas las cosas de Dios. Eh, Jonás, aunque era hebreo, asumió una actitud nacionalista, radical. Él, cuando Dios lo llama con el propósito de que cumpliera una misión, él trajo a memoria todos los ataques injustos que Asiria cometía continuamente contra Israel y contra Judá. Y por eso se negó rotundamente. O sea, cuando él se niega a ir a llevar el mensaje es porque él era un nacionalista israelita, que no iba a llevarle ningún mensaje a un pueblo que era a todas luces eh, 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 de salvación. Entonces él no quiere llevarles ese mensaje. Fíjense, hermanos, que Jonás fue puesto entre los libros proféticos, entre los 12 libros proféticos, pero Jonás no profetiza nada, ¿verdad? O sea, no es un profeta como cualquiera de los otros profetas. Lo curioso es que Jonás va a un lugar, Jonás vivía en un lugar que se llamaba Gat Efer. Ese lugar Gat Efer estaba más o menos a unas 2 millas de Nazaret, donde posteriormente, 885 años después, crecería Jesús de Nazaret. Pero vamos a la lectura del libro. En el capítulo 1 de Jonás vamos a ir espigando algunos textos. El propósito es de que nosotros entendamos que Dios usa al que Él quiere. O sea, Dios, como conoce nuestra nacionalidad y sabe que nosotros vamos a su presencia, cuando lo usa usted, quiere el Señor que nos use a todos, ¿verdad? A pesar de nuestras condiciones, independientemente de la batalla, de las adversidades, de las necesidades, de las dificultades que todos manejemos, le rogamos a Dios que nos use a pesar de nuestras condiciones. Eh, este profeta, porque está catalogado como profeta, tenía que cumplir con una misión. Leámoslo mejor. Capítulo 1 de Jonás. Dice, vino palabra de Yahweh a Jonás de Amitai diciendo, levántate y ve a Nínive. Solo permítame, voy a buscar los textos en mi iPad con el propósito de ir dilucidando algunas palabras que en nuestro español, no que no lo entendemos, pero que como que cuando vemos la interpretación de los términos, como que mejora nuestro concepto de lo que queremos transmitir. Y fue palabra de Yahweh a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate. Esta palabra levántate es la palabra cum en el hebreo, C-U-M, cum. Esta palabra cum literalmente quiere decir eh, eh, quiere decir renovarse, quiere decir resucitar. Por eso estaba buscando aquí en mi diccionario Prat, porque es interesante. Cuando Dios le dice levántate, no le está diciendo un levántate como que uno le dice a otra persona, levántese por favor, no. Cuando le dice levántate, le está diciendo resucita, restáurate, permanece en pie, nace. Fíjese pues, nace, resucita, permanece en pie. Tenemos que ir viendo esto porque cuando Dios habla, el fondo con el que Él nos habla es un fondo de un respaldo absoluto. Levántate es la palabra cum. O
sea, nace, resucita, mantente en pie. Y ve a Nínive. La palabra ve es la palabra yalak. Yalak, esa quiere decir fluye, quiere decir sube. Entonces, fíjese pues, mire pues, levántate y ve. Entonces, cum yalak quiere decir entonces, nace, resucita, ponte en pie y a continuación lo que decíamos de la palabra yalak, mire qué interesante, quiere decir sube, sube. O sea, la situación era que lo iba a levantar de nivel, lo iba a poner en otro estatus, iba a alcanzar otro estado emocional, otro estado afectivo, otra delegación que venía de Dios. El Jonás al que le estaban hablando era un hombre común y corriente, pero ahora Dios lo levanta cuando le dice cum yalak, o sea, levántate, resucita, nace y ve, sube, lo está levantando de nivel. A Nínive, ciudad grande, y pregona, o sea, anuncia, predica. La palabra es cará. Esta palabra es bien interesante porque da la idea de acosar a una persona, o sea, de llamar al orden, de llamar por nombre. Por eso estoy mencionando estas palabras de orden hebreo. Yo no sé hebreo, pero esa es la ventaja en el Strong, que uno puede ir chequeando la palabra. Entonces, fíjese pues, cum yalak, cará, C-A-R-A con tilde en la, cará, cará. Le está diciendo, resucita, nace y sube, sube y llama por nombre. La palabra cará llama por nombre. Anuncia, quiere decir también, convida, grita, predica, da voces. O sea que este hombre, yo no sé si él tenía alguna experiencia de profeta o tenía alguna experiencia de denunciar los puntos de Dios. No sé por qué Dios lo escogió. No sé por qué lo escogió, aunque cuando algunos estudiosos empiezan a evaluar la postura de Jonás, lo comparan con Juan 3:16. Vamos a ver a continuación, pero levántate, ve, profetiza, o sea, anuncia, pregona. Lo comparan con, si quieren que veamos Juan 3:16, lo podemos poner, David, Juan 3:16, pero usemos la versión Las Américas o la Torres Amat. Bueno, perfecto. Recuerde que Asiria era un enemigo franco de Israel, o sea, de las 12 tribus. Era un enemigo franco de las 12 tribus. Y mire lo que hace Dios. Hace que un hombre resucite, que un hombre nazca y lo envía a encarar por nombre a un grupo de personas. Entonces dice, levántate, ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Otro detalle importante. La maldad de los pueblos sube delante de Dios. Como subió la maldad de Sodoma y de Gomorra, la maldad actual del mundo sube delante de Dios. O sea, podemos poner el verso 3:16. ¿Listo? Vaya. ¿Por qué mencionamos esto? ¿Por qué quiero yo que pongamos el 3:16 en pantalla de Juan? ¿Sabe por qué? Porque en el verso 2, porque yo quiero hacer una vinculación entre el tiempo actual, el tiempo en que Jesús aparece, en la condición de la humanidad. O sea, la condición de la humanidad no era en ningún momento diferente a la condición de Asiria. Cuando Cristo aparece, la humanidad estaba muerta en delitos y pecados, alejados de las promesas, sin Dios y sin esperanza. El paganismo prevalecía y la religión confusa babilónica gobernaba. Ya había gran secularización. Cuando hablamos de secularización estamos diciendo que la iglesia, o mejor dicho,
la escritura está contaminada con vínculos de carácter terreno, haciendo exactamente la petición de los gobiernos civiles, adaptándose y complementándose en algunas áreas donde el gobierno civil está fallando, la religión se acopla a ellas. Por no hablar de lo presente, hablamos del tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, los fariseos tenían el gobierno prácticamente del aspecto religioso. En otras palabras, ellos manejaban la Torá, ellos tenían un Sanedrín, ellos tenían en el tiempo de Jesús, un sumo sacerdote que ni siquiera venía de la cuna de Aarón, sino que venía de la cuna de Edom. La gran confusión que había ahí era porque el sumo sacerdote lo habían puesto no por genealogía, sino que lo habían puesto para que complaciera los intereses romanos. Entonces, cuando hablamos de que el desorden que había, ya le he dicho yo a usted, lea Mateo 23. En ese periodo aparece Jesús. No se diferencia en nada. Ese periodo, la gente que había ahí, a pesar que era Israel, a pesar que era Jerusalén, no se diferencia en nada contra los asirios. Los asirios atacaban a Israel, atacaban a Judá, o sea, atacaban a Samaria y atacaban a Jerusalén. Pero los de la época de Jesús atacaban las posturas de Dios, abrogándose el respaldo de Dios. Pero regresemos. Entonces, cuando decimos que el 3:16 de Juan era la situación a la cual Jesús vino a la tierra, mire lo que dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, podríamos decir, porque de tal manera amó Dios a los asirios en Nínive, que envió, ¿verdad?, en el caso actual, envió a su unigénito, al Hijo de Dios, con su respaldo absoluto. En el tiempo actual, Jesucristo, sigue siendo eficaz, sigue siendo anunciado, y aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador sale del nivel de mundanalidad, sale del nivel del gobierno del alma, se pone a disposición de instructores, y los instructores le van dando una capacitación, lo van habilitando para que se disponga y el Espíritu Santo lo lance al cumplir la función para la cual fue elegido. Cuando hablé de capacitores, o sea, de gente que instruye, hablé de Efesios 4, verso 12. Dios envió dones en forma de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La función de estos 5 ministerios, la función del pastor, la función del maestro, la función del evangelista, la función del profeta y del apóstol es instruir el alma de todos aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, y repetir las veces que sea necesario, con el propósito de que paulatinamente el poder espiritual de la palabra vaya desplazando en nosotros todo el bagaje de contaminación terreno, el bagaje de contaminación humana. Entonces, de tal manera ama Dios a Nínive y envía a un delegado con toda autoridad. Y vamos a ver que la autoridad que Jonás llevaba, aunque no la entendía, era absoluta. No quiero, digamos, ver la resistencia de Jonás, porque si hablamos de la resistencia de Jonás para las cosas de Dios, tenemos que hablar de la resistencia de nosotros para las cosas de Dios. Cuando nosotros damos espacio a nuestro carácter, damos espacio a nuestra personalidad, cuando damos espacio a nuestro código generacional, estamos resistiéndonos a Dios. Jonás abiertamente se resiste a Dios y no va para donde lo envía, pero eso no quiere decir que Jonás no fuera escogido y elegido. Era escogido y elegido. Cuando nosotros ponemos de manifiesto y anteponemos nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro código generacional para afrontar problemas terrenos, no quiere decir que no seamos elegidos. Somos elegidos. Lo que pasa es que el gobierno del alma antecede al gobierno del espíritu. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces Jonás llevaba ese propósito. Regresemos a leer entonces. Y Jonás se levantó en realidad. Jonás se levantó, o sea, Jonás resucitó. Jonás nació. La palabra que escuchó ya no fue palabra que lo iba a dejar tranquilo. Se levantó para huir. O sea, no se levantó para hacer la delegación. Se levantó para huir,
para escapar de la presencia de Dios y fue a Tarsis, descendió a Job y halló un navío que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en él para irse con esta tripulación, iba para Tarsis. O sea, él huyó de la presencia de Dios. A veces nosotros pensamos en Jonás. Yo me recuerdo cuando yo empecé a leer la Biblia que no entendía absolutamente nada, hoy solo entiendo lo que Dios quiere que entienda. Yo pensé, qué rebeldía, qué resistencia. No cabe duda que el carácter violento, el carácter enojadizo, el carácter colérico, el carácter enérgico, el carácter de mentalidad estrecha de Jonás no lo dejó recibir el mensaje. Pero mi hermano, yo tengo más de 20 años de estar en esto y hay áreas donde Dios no ha logrado, o sea, yo no he dejado que Dios doblegue muchas de mis áreas. Y todos los cristianos estamos en ese nivel. Hay áreas de nosotros que realmente ponen al mensaje de salvación. Estamos leyendo Jonás porque Jonás no se diferencia en nada a nosotros. Dios nos levantó a nosotros porque estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora nos da una delegación que tienen que pasar años para que esa delegación se cumpla en nosotros. Siempre nos resistimos a la delegación de Dios. Y lo que es peor, perdemos el concepto de pecado. Y lo que es aún peor, a lo malo le llamamos bueno, a lo bueno le llamamos malo, y nosotros muchas veces permitimos a sabiendas que lo que estamos hablando no le agrada a Dios, pero aún así lo hablamos. ¿Ah? Y esta es una forma de resistirse, es una forma de huir al mensaje original que Dios nos da. Entonces, dice que se levantó, pensó, me voy a ir a Tarsis, desciende a Job, se va a Tarsis, y luego decide huir de Dios, huir de Dios. Salud, Davis. Huir de Dios. Él decide huir de Dios, o sea, no se plega a la instrucción. Dios lo dice, levántate, quiero volver a leer, y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque la maldad de ellos ha subido delante de mí. La realidad es que no hay historia de Jonás. Lo que sí que la reacción fue iracunda y fue confusa. Eh, 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 porque él pensó, ¿cómo Dios va a tener misericordia de un pueblo que vive continuamente atropellando a Israel? Yo me recuerdo, por supuesto esto lo digo con, como le dijera yo, lo digo con, pero lo quiero compartir porque siguen habiendo Jonases. ¿Ya? Seguimos habiendo Jonases. Yo me recuerdo que cuando mi hermano Rolando, que está en la presencia de Dios, y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador, le contaron a un ministro que nosotros respetábamos y reconocíamos como un cristiano. Nosotros no éramos cristianos. Entonces cuando le dijeron, ¿sabes quién se convirtió a Cristo? Le dijeron Julio Veras y Rolando Veras. Y dijo, esos perversos no creo que lleguen al Evangelio. Entonces, yo me recuerdo del comentario, y somos amigos con este, pues es un pastor, somos amigos con él, y yo le conté, y me dijo, mira, perdona, yo la verdad es que nunca pensé que ustedes fueran a llegar, porque a la vez que ustedes, vean, total. O sea, nos pasa a nosotros creemos muchas veces que las personas que están ahí dentro de la iglesia no tienen la calidad de nosotros. Yo me recuerdo también de un hermano, estoy contando, no es mañana de testimonios, pero quiero demostrarle que muchos tenemos conductas de Jonás, de paloma, pero porque Jonás quiere decir paloma. Me recuerdo que había un hermano que vivía en Estados Unidos y su esposa le empezó a contar que estaban congregándose con nosotros. Entonces él dijo, yo a la iglesia de ese no voy, ¿verdad? Pues ni modo, pues yo ni lo conocía, o probablemente lo había visto, pero no lo lograba ubicar. Él trabajaba en Estados Unidos, es un profesional, y vino a Guatemala, y cuando él llegó a la iglesia, después de decir que él no iba a la iglesia, que él no, yo no lo conocía, entonces lo saludé como saluda a todas las personas que llegan a la iglesia. Eh, con el tiempo me enteré que él era el que decía que no quería saber absolutamente nada. Y me recuerdo que fue el primero que recibió a Cristo cuando estábamos edificando nuestro templo, que está ubicado en las Quintas 1. Él fue el primero que recibió a Cristo. Entonces, nosotros nos resistimos a las cosas de Dios, todos nos resistimos.
Siempre que usted no hace las cosas, yo no hago las cosas como Dios manda, estamos evocando las posturas resistentes de Jonás. Cuando uno argumenta, no, lo que yo no hago eso por esto y esto y esto, aunque sea, usted sabe adentro que tiene que hacerlo. Por ejemplo, reconciliarse, que es ahora la clave, el meollo del asunto, lo medular ahora. Cuando hablo de medular, quiere decir que cuando la médula del hueso, que está programada para reproducir sangre, ¿ah? Quiere decir que cuando usted medularmente entiende que la reconciliación es un aspecto de orden espiritual al cual nos tenemos que plegar. Todos tenemos con quien reconciliarnos. Nadie puede decir que no tiene con quien no reconciliarse, especialmente dentro de la casa. Cuando nosotros emitimos juicios no convenientes de nuestros padres, de nuestros hermanos, cuando nosotros tenemos una molestia continua y constante con algún miembro de la familia, tenemos que conciliar esa postura, porque esa postura es división, esa postura es de pugna, es de contención, y son marcadamente una obra de la carne. Por eso, hermanos, yo le suplico a usted que en este año de reconciliación, y considerando que Dios solo tabernaculiza donde no hay mundanalidad, mire, esto quiero que lo entendamos lo más profundamente posible. Dios no tabernaculiza donde hay mundanalidad. Donde hay mundanalidad, Dios no tabernaculiza. O sea, eh, 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 fíjese, hermano, que cuando quisiera leerle un texto que ahorita vino a mi mente y yo quiero que lo veamos. Dice que Dios no habita en templos. Vamos a ver, Hechos capítulo 17. Cuando leemos este texto, muchas veces nosotros no lo agarramos para nosotros. ¿Ah? Pero recuerde lo que dice la Escritura, ¿ah? Que Dios no habita en templo hecho de mano de hombre. Eh, Tenemos que viajar por la Escritura. Yo, con todos mis defectos habidos y por haber, la única alternativa, o sea, la única mano extendida que yo siento de Dios es la palabra, con todo y mis defectos. Yo no me dejaré doblegar por mis ingratos defectos. No me dejaré doblegar por esa postura ingrata que mantengo. Tarde o temprano, yo sé que Dios me levantará de esta condición, puede ser de terquedad, de obstinación, de, de tantas cosas, o de pensamientos ajenos a lo que Dios quiere. Eh, bueno, leamos pues. Dice el 17:24 de Hechos de los Apóstoles. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Quiere decir que Dios no va a morar ni va a habitar en nosotros si nosotros con razonamiento humano teológico creemos que Dios vive en nosotros y nuestra vida diaria demuestra lo contrario. Pero démosle otro fundamento al texto. Vamos al capítulo 14 del Evangelio de Juan, de Hechos 17:24. Estamos hablando de esto porque hermanos, todos tenemos problemas del alma, todos tenemos posturas que tenemos que doblegar de diferente naturaleza, de diferente naturaleza. Y cuando ya son dos personas, usted y su esposa, usted y su esposo, ya son dos problemas más. Y cuando usted tiene hijos ya se triplicó el problema, o sea, es exponencial. 2 más 2, 4, 4 más 4, 8, 8 más 8, 16. La fricción familiar se torna exponencial. Al principio los hijos pequeños creen que sus padres son personajes muy importantes. Conforme van creciendo empiezan a haber defectos y estos defectos empiezan a causar inclusive resentimientos, inclusive raíces de amargura, inclusive rechazo. Contra esto tenemos que pelear. No permitamos que una raíz de amargura, por independientemente situaciones que nos hayan hecho, brote
contamine y dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Este es otro tema, pero no lo vamos a mencionar ahorita. Quiero que veamos el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Dice el verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo, cuando hablamos de mundo, estamos hablando de posturas almáticas que existen en todos los seres humanos. La palabra mundo quiere decir cosmos, la palabra cosmos quiere decir apariencia, quiere decir atavío, quiere decir adorno. Nosotros muchas veces nos adornamos con mal carácter, nos adornamos con resistencia a la instrucción, muchas veces nos adornamos y nos permitimos hacer comentarios que demeritan a otras personas. Es parte de nuestra naturaleza. Entonces, en esa área mundana, Dios no va a morar si no nos reconciliamos. Por eso Dios, queriendo que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento, nos hizo ministros de reconciliación, no de la letra, porque la letra mata, más el espíritu da vida. Cuando nosotros somos ministros de la letra, tenemos el conocimiento y somos agresivamente ofensivos muchas veces, emitiendo juicios y comentarios de X persona que no llena nuestras expectativas, nuestras pobres expectativas, porque si Dios llama a alguien, Dios sabe por qué lo llamó. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para cada uno. Todo el que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador tiene una esperanza. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que a donde yo voy, ustedes también estén. O sea, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, dijo el Señor, para que donde ustedes también estén. En ese lugar a donde el Señor al final del camino nos llevará, exige de parte nuestra doblegar nuestra postura. Él nos enseñó a doblegar nuestra postura. Por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Qué es padecer? Miren, hermanos, el padecimiento radica en esto. Qué tremendo cuando nosotros respondemos airadamente, cuando respondemos violentamente, cuando hablamos agresivamente, cuando hablamos ofensivamente contra alguien que a todas luces, y no hay por qué negarlo, cometió errores, hizo errores, y esto nos lleva a pretender que, como consecuencia de los errores, no es digno de su amistad. Perfecto, estoy de acuerdo, no es digno de su amistad, pero concilie con él su vida. Reconcíliese con él, porque si Dios se reconcilió con nosotros, estando muertos, y Dios no es Dios de muertos, si Dios se reconcilió con un grupo de muertos para hacerlos vivos, si Dios levantó en el valle de los huesos secos y secos de gran manera, Dios le dijo al profeta, profetiza sobre esos huesos, porque esos huesos vivirán. Señor, yo no sé si vivirán. Profetiza sobre ellos, van a vivir. Y cuando el profeta profetiza, los huesos empiezan a cobrar vida. Y después que cobran vida y tienen un cuerpo físico, Dios los llena de su espíritu. Pues así somos los que hemos recibido a Cristo. Todos somos defectuosos, pero Dios con su palabra nos está ataviando de una nueva vestidura y nos tiene un lugar que Cristo fue a preparar. Entonces no perdamos el tiempo con trivialidades ingratas y hasta cierto punto de desgracia, de poner de manifiesto nuestras bajezas, generalmente heredadas o adquiridas. Tratemos por todos los medios de tener un control absoluto sobre nosotros, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, no tabernaculiza sobre la dureza, sobre la indiferencia, sobre la postura de necedad. Esas son posturas del mundo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Si hay dureza para Dios en algún área del alma, ahí no habita Dios, porque no lo puede ver ni lo puede conocer. Así es que Dios no habita en templo hecho de mano de hombres. Quiera Dios, hermanos, que esta mañana analicemos, porque cada vez que nos exponemos a la palabra, tenemos que exponernos al hecho de que Dios en su misericordia trata de hacernos ver que en el transcurso de la historia ha habido mucha gente, toda la gente que usó Dios, 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 se resistía inicialmente. Inclusive María, ¿cómo será esto si no conozco varón? Escuchando y viendo una experiencia gloriosa que ella tuvo, se resistió, todos nos resistimos, es parte de la naturaleza, de la ignorancia, resistirse, pero los beneficios que se van a adquirir son buenos. Yo me recuerdo que
aquel tiempo, por ahí por el año 74, 75, fuimos a vacunar a una montaña de Quetzaltenango, a un lugar que se llamaba Sibilia, más allá todavía. Y la gente no quería dejarse vacunar, porque la información previa que había llegado era que la vacuna mataba a los niños. Era vacuna contra difteria, tétanos, tosferina, sarampión, polio. O sea, cuando nosotros reunimos a la gente, miren, tenemos que vacunarnos porque la polio, la tosferina, el sarampión son enfermedades que pueden matar a los niños. La gente no quería dejarse vacunar. Porque la información que había llegado antes por un miembro de la comunidad era que las vacunas mataban a la gente. O sea, tenían un programa adquirido. ¿Por qué está hablando de esto este pastor? Porque nosotros, cuando Cristo llega, tenemos un programa erróneo adquirido. La vacuna lo que hace es levantar las defensas y los mecanismos del organismo para que cuando se presente la enfermedad, el cuerpo pueda defenderse. Aún algunos cuerpos de personas desnutridas con una vacuna levantan increíblemente una mecánica de defensa, y el sarampión, ni la polio, ni la tosferina, que son enfermedades muchas veces letales, van a atacar. Pero como ya llegó la información de que mataban a los niños, que la vacuna mataba, no se dejaban vacunar. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Cristo Jesús entra en nuestras vidas, está levantando en nosotros defensas poderosas de orden espiritual para llevar al gobierno de Dios, para llevar nuestra alma al gobierno de Dios y sujetar nuestras bajezas. Todas las bajezas de la humanidad empezaron allá en el huerto del Edén. Jonás estaba programado por la ofensa de los asirios en Nínive. Estos eran gente violenta, agresiva, era gente que vivía atacando continuamente al pueblo a donde él pertenecía. Nunca se puso a pensar él que Dios lo estaba enviando porque Dios estaba interesado en Nínive. Nunca lo pensó. Cuando al fin tuvo su gran experiencia pero leámoslo. Pero Yahweh hizo levantar un gran viento en el mar, estoy leyendo Jonás 1:4. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargar de ellos la nave y evitar que se hundiera. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había puesto a dormir. ¿Qué le parece? Quiere decir que a Jonás, cuando Dios le dijo, por eso le dije a usted, cuando le dijo, cum, o sea, levántate. Cuando le dijo cum, cuando lo resucitó, cuando lo hizo nacer, le abrió su mente espiritual. Y en este momento se lo voy a demostrar. Jonás, cuando Dios le dijo, levántate, le abrió su mente espiritual. Cuando usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, usted resucitó. Usted nació a una nueva criatura. Dios le abrió su mente espiritual. Dios le abrió la mente espiritual a Jonás. ¿Y en qué me baso? En que, mire pues, Jonás se había echado a dormir y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por qué causa y por qué razón nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y ellos dijeron, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo, temo a Dios. O sea, Jonás sabía que la situación que se estaba dando era por causa de su dureza. Cuando las tormentas se dan dentro de la casa, es por la dureza, es por la indiferencia, es por el argumento humano, es por no querer entender. Cuando dentro de las casas de habitación en las familias hay dureza a la reconciliación, se levantan continuamente tormentas. Conciliar quiere decir entender que la otra persona tiene tantos defectos como usted, pero yo valoro, respeto y respaldo de ahora en adelante y ceso de criticar y trataré de poner lo mejor de mi parte con el propósito de que en su misericordia Dios lleve paz
gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre a esa casa. O sea, Jonás sabía que Dios lo había resucitado a una nueva vida. Usted tiene que saber, hermano amado, que Dios lo ha resucitado a una nueva vida. Independientemente de todos los errores, de todos los defectos. Basta ya. Dejemos de estar en las prácticas mundanas. Reconciliémonos con Dios, conciliemos nuestras posturas. Dejemos de estar repitiendo posturas de carácter humano que no agradan a Dios. La necedad, el rencor, la resistencia a la palabra, es porque el alma está gobernando el alma y debemos de dejar mis gustos por un lado, mis tendencias por un lado, mis deseos por un lado. O sea, todo lo que la vanagloria de la vida, me pone como verdad, tengo que eliminarlo. Y todo lo que los deseos de los ojos y los deseos de la carne me piden, tengo que sujetarlo a un lugar diferente. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se los había declarado. O sea que Jonás sabía que lo que estaba pasando era responsabilidad de él. Todo lo que está pasando en su vida y en la vida es responsabilidad nuestra, porque tenemos abiertos los ojos, los oídos espirituales, el entendimiento espiritual, hermanos. No estoy señalando a nadie de ninguna manera. O tal vez estoy señalando al primero es a mí. Que la dureza del corazón, después de haber sido llamados, cese. Mire lo que dice. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se ha embravecido más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará. ¿Ah? O sea, Jonás tenía que morir a sus posturas. Tomadme, echadme al mar, y el mar se aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Bueno, las tempestades que hay en las casas, en las familias y en las personas, no es más que hemos cometido errores y es posible porque Dios perdona. Dios está ya nos perdonó, pero las personas están pendientes de perdonarnos. Hay muchas cosas que hablar de Jonás, pero quería yo enfocar esto al siguiente hecho. Las adversidades, las dificultades, las contiendas, los pleitos y las divisiones que hay en las casas es porque no hemos aprendido a perdonar. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si nosotros no perdonamos al ofensor, tampoco recibimos perdón de Dios y esto nos tiene en un lugar de mundanalidad. Conviene que en el tiempo que estamos viviendo aprovechemos la experiencia para sujetarnos a la obediencia de Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias porque hay personas que han sintonizado nuevamente. Gracias por sintonizarnos. Que el Señor en su misericordia nos haga entender que para que el Espíritu Santo habite y tabernaculice en nosotros tenemos que voluntariamente ceder en nuestras posturas de necedad, en nuestras posturas de autosuficiencia, en nuestras posturas de rencor muchas veces, de odio muchas veces, y decirle, Señor, lávame y límpiame de estas posturas que aunque no son pecados flagrantes, son pecados operantes que provocan grandes divisiones en las familias y en las iglesias. Que Dios le bendiga, que Dios le respalde y que el respaldo de Dios sea hoy. Toda tempestad cesa cuando usted muere a sus deseos. Toda tempestad cesa cuando usted deja de anteponer sus posturas y se humilla delante de Dios y reconoce que si las personas no piden perdón, usted perdona, porque la clave es perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Si Dios permite, mañana estaremos nuevamente en el aire. Amén.